Hello, bros. Bueno, el día de hoy, ya en esta segunda temporada, tenemos una invitada chévere, especial. Nos ha gustado lo que ha venido haciendo. Ella es Laura Casas. Pues como su perfil en LinkedIn dice, pues estudió diseños de interiores en Milán, se enfocó en el tema de iluminación y un poco en el tema del diseño holístico, que no sé si está bien. Entonces nos parece interesante porque pues a lo largo de la pandemia, pues vimos que se supo posicionar, toda la gente hoy en día le encanta trabajar desde la casa y los espacios son muy importantes. Entonces, Laura, gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. Yo soy Laura, como venían diciendo, soy diseñadora de interiores holística. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hay personas que no entienden como tal el término y ser diseñador holístico es, bueno, en sí no existe una carrera de diseño holístico. Yo uní como los dos términos y hoy en día se está usando pues bastante el tema de diseño holístico porque es un diseño desde la parte más profunda, como de las cosas que no se ven. Es como abarcar un todo, es decir, no solamente enfocarnos en algo visual, ¿saben? Que de pronto, ay, qué bonito este color, qué bonito esto, que se ve así, que se ve así. Y porque eso muchas veces lo que hacemos es que nos olvidamos de lo que se siente. Entonces, que eso que se siente, cómo se siente ese espacio, cómo me estoy sintiendo al ver esa iluminación así, cómo me estoy sintiendo con esos colores. Entonces empezamos a hablar de un sentir y ahí es donde nace el diseño holístico, que es todo esto que no necesariamente tenemos que ver, pero que sí va a cambiar la experiencia que hay detrás de un interior, de un espacio interior en relación con la persona que lo habita. Entonces, pues muchas gracias por invitarme, qué rico estar acá, poder hablar con ustedes de temas tan chéveres que aparte siento que a todo el mundo le gusta porque todo el mundo tiene una casa. Entonces, pues todos pueden sacar como un pedacito, unos tips como para complementar y hacer de su vivienda un espacio mejor. Bueno, Laura, a nosotros nos gustaría comenzar por saber tu historia. ¿Por qué decidiste estudiar diseño? Después, ¿por qué decidiste volverte independiente y crear tu empresa y no de pronto buscar un empleo cotidiano? Queremos saber esa parte de ti. Bueno, desde muy chiquita, y aquí voy a hablar como de manera muy honesta y transparente, y es que desde muy chiquita he tenido una sensibilidad muy grande con la energía, tanto de las personas como de los espacios a los que yo visitaba. Entonces, ¿qué quiere decir una sensibilidad con la energía? Es que yo sentía todo un poco más fuerte que lo normal. Entonces, por ejemplo, si yo entraba a un sitio, pues podía sentir emociones que estaban ahí. Si yo me conocía a una persona y la persona me contaba algo, o muchas veces no me la contaba, pero yo ya sabía qué le pasaba a esa persona. Entonces eran cosas que yo era más sensible y como más despierta a nivel de como esta sensibilidad con las cosas. Entonces yo empecé por esa sensibilidad a sufrir de ansiedad, porque yo todo lo sentía más. Les estoy hablando a los 11 años. Entonces fue muy curioso porque literalmente yo no podía estar con todo el mundo. Yo era la niña que no iba a las fiestas, era la niña que no le gustaba estar con tanta gente. Yo le decía a mis papás que no me mandaran a las cosas que hubiera mucha gente porque yo salía muy cargada y yo me traía emociones que al final no eran mías. Entonces yo, por ejemplo, si yo hablaba con alguna persona y esa persona estaba pasando por un momento difícil, en mi mente yo sentía que la que estaba pasando por el momento difícil era yo y estaba muchos días como cargada de esa emoción y al final me daba cuenta que era algo que me habían contado, que yo lo estaba sintiendo como si fuera mío, pero que no era mío. Entonces a mí me diagnostican con ansiedad, me dicen que tengo que medicarme porque tengo pues emociones que de más, no sé qué. A mí me medican un año, cuando me medican ese año yo dejo de conectar con todo lo que me gustaba. Y no digo que medicarse sea malo para nada, eso es una manera pues responsable de atender a las necesidades de la salud mental, pero en mi caso yo dejé de conectar con lo que a mí me gustaba, entonces yo andaba como muy neutro, no me inspiraban las mismas cosas. Yo siempre he sido una mujer y en ese caso una niña muy creativa. Yo me inventaba con una tela cuánta cosa, pegaba, subía, bajaba, pintaba el cuarto, lo volvía a cambiar, cambiaba la cama del lugar, o sea, siempre me ha gustado como crear y en este punto ya no sentía nada, o sea, no hacía nada, literalmente era vivir y ya. En el colegio me empezó a ir mal, o sea, digamos que mi proceso no fue tan positivo y yo ahí misma dije, hay algo que no me está cuadrando, hay algo porque cuando yo antes tenía la sensibilidad más despierta, todo me fluía más y ahora que estoy un poco más calmada, digamos, a nivel mental, nada me fluye. Y vuelvo y digo, este es mi caso, que lo trabajé con psiquiatra, que lo trabajé con médicos y demás.
y tomamos la decisión de quitarme la medicación. Cuando yo me quito la medicación, empiezo a investigar y a profundizar un poco en el mundo espiritual, el mundo de las energías, y me doy cuenta que tengo unos dones distintos que de pronto no los había reconocido, de poder sentir los espacios y hacerlo de manera más energética. Entonces, cuando hago eso, me empieza a acompañar una médica, una psicóloga, o sea, yo sola nunca estuve en la quitada del medicamento. Y empecé a entender que muchas de las cosas que yo sentía no eran mías, ¿saben? Como que yo decía, esto no, con la psicóloga entendía, esto le pasó a ella, esto le pasó a los papás de esta persona, no a los tuyos. Y fui como entendiendo de dónde venía cada cosa. Cuando logro hacer ese clic, yo digo, bueno, durante este proceso yo me aislé mucho, yo estaba mucho en mi casa y logré transformar el espacio de mi habitación en un lugar sagrado y totalmente sanador donde yo realmente me sentía bien ahí. Entonces yo pintaba, cambiaba, literalmente para cambiar el color de la iluminación le ponía un papel encima de la lámpara, o sea, como cositas muy intuitivas, yo no sé de dónde las sacaba, yo digo que mi alma lo sabía un poco. Y empecé como a cambiarlo y me sentí muy bien. Cuando yo termino este proceso y empiezo ya a elegir qué voy a estudiar, yo siempre fui muy clara y le dije a mis papás, yo tengo que estudiar algo relacionado con los espacios porque al final los espacios influyen mucho en cómo nos sentimos. Y yo me podía dar cuenta porque yo en mi proceso de ansiedad, por decir así, iba a la casa de alguien que de pronto tenía una iluminación oscura o que era fría o algo y se me aumentaba. Pero cuando yo llegaba a mi espacio, a mi espacio que yo ya había adecuado o a otro espacio que me generara esas emociones, no me daba ansiedad. Entonces yo dije, tiene que haber algo aquí. Entonces, yo hago la tesis en el colegio de cómo los colores afectan el estado de ánimo de las personas y eso es en el colegio. Y me empiezo a involucrar hasta que yo dije, yo tengo que, ¿saben? Como que cuando a uno, yo digo que cuando uno encuentra su propósito es porque algo dentro de ti te empuja a hacerlo todo el tiempo y tú te vas por otro camino, pero te devuelven al mismo. Y yo dije, como yo quiero estudiar esto, yo tanto que iba a estudiar administración de empresas. Mi papá en ese momento no me apoyaba el tema del diseño, porque en ese momento no era algo como una carrera en sí. Entonces mi papá decía, tú tienes que estudiar, mi papá como un buen empresario, tú tienes que estudiar administración. Bueno, yo me inscribí en la universidad, dije voy a empezar a estudiar administración porque pues eso es lo que me dicen que tengo que hacer, pero dentro de mí siempre estaba el deseo de hacerlo distinto. Entonces cuando yo por fin tomo la decisión, hablo con ellos, los convenzco después de mucho tiempo, me dejan estudiar diseño de interiores y ahí es cuando empieza este proceso que ahí desde ese momento empezó. Ustedes no se pueden imaginar cómo la ilusión que empezó a crecer dentro de mí, yo ya no sentía esas ansiedades fuertes, o sea, era como que si yo estuviera encaminada a las cosas y de hecho yo un día le dije a Dios como literal, si yo necesito ayudar gente a través de esto, ayúdame a también yo estar bien, ¿sabes? Como que a cambio yo ayudo, yo voy a investigar muy bien cómo se hace esto, pero ayúdame a sentirme mejor yo. Y literalmente eso fue pasando yo desde que empecé a estudiar en diseño interiores en Milán, en Italia. Paralelamente fui estudiando todo el tema de las energías. Y yo creo que más que estudiando era como reconociéndolo, ¿saben? Como reconectando, porque al final el alma de uno sabe qué va a hacer. Y comencé hasta que ya me gradué de interiorismo, diseño de interiores en Milán, estudié, me especialicé en iluminación, pero entonces lo enfoqué en la parte emocional, de cómo la iluminación afecta al cerebro y cómo nos hace sentir ciertas cosas. Y ya volví a Colombia, eso fue casi 6 años después, porque hice cursos y me quedé estudiando y volví a Colombia y yo desde que llegué le dije a mi papá, yo quiero montar algo. Entonces él, no, tú tienes que entrar a una empresa, ¿saben? Como ese es el deber ser que muchas veces nos inculcan. En mi Lo caso fue típico. lo típico. En mi caso fue, yo fui en contra de todo porque es que yo literalmente le decía, es que, ¿qué quieres en qué quieres que trabaje? Y yo mandaba hojas de vida y no me recibían en ningún lado. Y al final era como dentro de mí bloqueando las cosas. Hasta que yo le dije, por favor, quiero montar algo y me dice, mi papá él ha estado en empresa y también ha emprendido, entonces él dice, bueno, emprendamos. Ahí me empezaron a apoyar muchísimo, pues muchísimo más. Y yo empecé a crear mi estudio, pero cuando les digo crear mi estudio no era lo que ven ahora que igual es pequeño, sino era un computador con Mm. un logo que yo me inventé. Y yo empecé con amigos, con cositas así, empecé poco a poco, hasta que bueno, ya 7 años después tengo un estudio
ya con un equipo, ya tengo digamos que un manejo en redes, un manejo en varias cosas que siento que es como el camino por el que voy, pero pues ese es como un poco cómo llegué a esto. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta y volviendo al tema de haber estudiado administración y el tema del diseño. Digamos, tú de pronto, ¿qué pudiste ganar un poco más con el diseño? Porque tú ya tenías como ese mirar las cosas, de sentirlas, que de pronto esto, o sea, que te pudo otorgar un poquito más y de pronto decir, no, hubieras estudiado administración, combino con lo que yo siento, con, digamos, los colores, la iluminación y entender un poco más a fondo cómo, cómo funciona una empresa. O sea, no, de pronto no lo viste de esa manera. En ese momento no lo vi, ¿sabes? Como que en ese momento yo dije, tengo que estudiar algo relacionado con lo que yo quiero hacer. Que me ayudó estudiar, haber estudiado diseño de interiores, y aquí va a sonar chistosísimo, pero lo que más me enseñó fue haber he vivido la experiencia de haber estudiado diseño de interiores por fuera. Les voy a decir por qué. Más allá de lo que yo aprendí, de que si esto se llama madera o esto se llama MDF, que al final uno lo aprende en la vida cuando se equivoca y entregó una mesa que no era. ¿Qué es lo que realmente me enseñó? Fue abrir la mente a diferentes culturas, a diferentes personas, que eso al final es lo que a mí me ha llevado a tener un diseño mucho más claro, de entender que no hay un estilo de diseño. Yo no creo en los estilos de diseño, yo no creo en las tendencias, yo no creo en esto, porque al final lo que yo sí creo es que todas las personas traemos una historia, y según eso necesitamos emociones distintas al sentirnos en un espacio. Y eso me lo ayudó a ver más el haberme ido, porque uno de mis mejores amigos era de la India, tenía amigas de Rusia, un amigo chino, es decir, tenía tantas culturas al lado que yo decía literalmente, ¿por qué tienen que generarle felicidad las mismas cosas a todos nosotros si todos venimos de cosas totalmente distintas? Lo que para mi amigo generaba paz, puede que para la otra no. Entonces, eso también me ayudó a encarrilar un poco mi sentido del diseño, a entender que el diseño literalmente está hecho para la persona que lo va a vivir y tiene que ser pensado para esa persona y no en general una tendencia. Entonces yo creo que más la experiencia, haberme soltado un montón de la cultura un poco y conocer otras, que es ahora lo que yo hago. Ahora yo tengo clientes en todas partes del mundo, y asimismo los clientes de Colombia, ninguno es igual al otro. Entonces eso me ayudó a reconocerme. Yo pasé mucho tiempo sola, yo creé 2 apartamentos allá que eran mis espacios donde yo vivía, y los creé yo sola. Entonces yo iba, y ustedes saben que en la vida de estudiante uno no le alcanza sino para comer pasta con mantequilla todo el día. Entonces yo con lo que podía iba y compraba esto, porque obviamente a mí me daba mucha pena decir a mi papá, me gasté todo. O sea, no, uno mira cómo hace con su platica que le dan, porque pues en ese momento yo no estaba trabajando. Y yo iba y buscaba, entonces cambiaba los cojines, y entonces me inventaba con unas telas y cambiaba los cojines. Y al final también experimenté que fue haber vivido en mi propio espacio. Ya no era el espacio de mis papás, ya no era el espacio de nadie, era mi lugar, a muchísimos kilómetros de distancia de la casa, de la seguridad, de lo que tenía. Y me tocó hacerlo un espacio sagrado y aprender desde ahí, ponerlo. Entonces, más allá de lo que aprendí, que obviamente aprendí, fueron 4 años de aprender materiales, todo lo técnico, pero yo creo que fue más como esta experiencia que me dio al haber conocido otras personas, haber abierto la mente, que me ayudó a hacer también lo que estoy haciendo ahora. Y claro, la parte Bueno, administrativa uno diría, qué delicia haberla estudiado todo, que eso me ha tocado aprenderlo ahora. Gracias a Dios he estado rodeada de personas, de administradores muy buenos. Entonces, mi papá me ayuda muchísimo, mi papá es economista administrador, y me ha ayudado mucho, porque una mente tan creativa como la mía muchas veces se desconecta de una mente racional y real y más realista, ¿saben? Entonces, yo, por ejemplo, me invento un millón de cosas, y a veces necesito a alguien, que ahora también ahí tengo gente en el equipo que administra, o sea, digamos que ya lo he venido haciendo, pero pues que fueran como mi polo a tierra, para decir esto sí, esto no, esto cuánto nos va a costar, ¿saben? Y ahí yo creo que al final la vida a uno le va mostrando y le va poniendo personas al lado para complementar y hacer como esos match. yo tengo una pregunta que es un poco un bracket, pero es que si no la hago ya, después va a estar demasiado descontextualizada, y es volviendo a lo que dijiste al principio sobre la importancia del entorno. Yo con una amiga debato mucho. La postura de ella es que, digamos, uno, a pesar del entorno, internamente debería buscar estar bien siempre. Y yo sé que esto es en parte verdad, pero yo también veo que el entorno
juega un papel demasiado importante. Podría, para mí es más como un 50 o 50, o inclusive el entorno puede llegar a ser más importante. Y yo veo que tú tienes una postura pues similar, o sea, el entorno al final, no sé, hay como una frase súper famosa que como si uno mira el vacío, también el vacío lo ve a uno. Entonces el entorno a uno lo va cambiando. Yo lo veo un poco como que uno puede ser agua, pero al final si le ponen una bolsita de té, el agua cambia de color. Sí, y mira Entonces, es esa importancia para ti el entorno. ¿Cuál es? es muy bonito lo que dices. Obviamente yo digo que yo insisto que el entorno tiene, y porque lo he sentido y porque se lo he mostrado a las personas que pasan por el estudio, la manera en que cambia las sensaciones de uno y las emociones cuando uno está en un entorno sano. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una planta. Si tú a la planta todo el tiempo le quitas el sol, le quitas la luz, le quitas el agua, le dices palabras feas, porque se han hecho experimentos. Le dices, eres horrible, eres asquerosa, eres no sé qué, no le das sus cosas. La planta, por más esfuerzo de que haga natural, no va a lograr sobrevivir y al final puede llegar a medio sobrevivir, pero se va a marchitar. Pero ¿qué pasa si tú a esa misma planta le pones una muy buena iluminación, le hablas bonito, le das los nutrientes, que eso al final viene de afuera? ¿Sabes? Al final entonces la planta vuelve, la planta crece y crece muy bonita. Yo siento que uno por uno mismo no puede sobrevivir. Al final uno necesita el sol, necesita el aire, necesita comer, necesita cosas del exterior que vienen de afuera, por más de que uno tenga una mentalidad divina, por más de que uno, ¿sabes? Porque ¿Mm? pues al final nosotros sin lo que tenemos afuera no podemos hacer las cosas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese un poco del diseño holístico? También es traer todas esas cosas naturales que hemos perdido por el día a día, por las cosas, traerlos nuevamente a nuestro entorno. Ahora vivimos con iluminación fría en las oficinas todo el día. ¿Desde de cuándo acá la iluminación del sol ha sido esa todo el día? Por eso la iluminación del sol va cambiando y esa iluminación va generando diferentes posibilidades de actividades mentales. Entonces, ¿por qué no replicar esto que perdimos y traer una iluminación cálida, que puede ser la iluminación del atardecer, a nuestra casa para sentirnos acogidos y que la mente empiece a descansar? Entonces aquí es donde yo digo, claro que depende, y yo a mi comunidad en Instagram le digo, nosotros no podemos pretender tener una casa divina, pero estar quejándonos todo el tiempo. Tenemos que también entrar en coherencia, ¿saben? Pero claro, entra 50-50, pero yo siento que sin un entorno sano tú no vas a poder sobrevivir tampoco. O como un perrito que tenga, que le estén pegando, que le estén diciendo cosas, que ese es su entorno, o un niño, ¿saben? No va a tener la misma tranquilidad y equilibrio emocional que si crece en un entorno mucho más sano. Entonces, hablando del entorno, puede ser eso, y vuelvo y digo, no es comprarte el televisor de $8.000 porque tu entorno te está ayudando, está muy alejado de eso, mm, porque estos muebles van a ir así, porque este tapete está así. Entonces, claro, Lau, pero el tapete que tiene que ver, que todos tus sentidos están prendidos todo el tiempo. Y si tú llegas mamado de la oficina, te quitas los zapatos, ¿qué va a ser lo primero que pises? ¿Sabes? ¿Se siente rico? ¿No se siente rico? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo son tus sábanas? Se acaloran un montón. ¿Cómo es tu sueño entonces? ¿Sabes? Como que empieza a haber una relación directa entre lo que tengo en la casa, en lo que tengo alrededor, cómo me empiezo a sentir yo. Y vuelvo y digo, esto no es de que tengo la casa entonces perfecta y ya yo sigo siendo un grosero, sigo pensando mal, no, pero sí ayuda e invita a que tengas mejores posibilidades a nivel emocional y sensorial en tu día a día. Eso también me recuerda a otro autor, bueno, que es medio famoso, que se llama Jordan Peterson, que él dice que para aumentar los niveles de felicidad de uno debe tratar de hacer su casa, su habitación lo más bonita posible, porque la gente hoy en día no le pone tanta atención a las cosas que hace todos los días y todos los días estás viendo tu oficina, todos los días estás viendo tu casa y es como que ese entorno, si ves algo negativo, pues todos los días va a sumar y va a sumar y va a sumar algo negativo. En cambio, si es algo positivo, pues en el largo plazo va a tener un efecto compuesto muy bueno. 100%, 100%. Y de hecho hay una técnica que si tú quieres empezar a crear hábitos, empieces a tender tu cama. Y va más allá de eso, es como un pequeño hábito que es un pequeño logro. Y en el día a día que nosotros a veces nos damos tan duro o que las enfermedades mentales están creciendo tanto, un logro tan
pequeño puede ser, ¿sabes? Como, o no, una actividad tan pequeña puede ser un logro muy grande. Como tendí mi cama, lo logré. Y cuando llego a la casa nuevamente, veo una cama totalmente tendida y lista para recibirme, que les aseguro a todos los que están oyendo esto, que les va a cambiar la sensación de dormir, a que si yo llego a una cama que no he tendido en 3 días, que tiene un Mm, paquete de papas por ahí, que el Unos control, Doritos. que el control no lo encuentras, la sensación inmediatamente cambia con un acto tan chiquito. Entonces, tú le empiezas a decir a tu mente, yo sí fui capaz de hacer esto y así también empiezan los hábitos saludables. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo tengo otra pregunta de ese segmento y es, digamos, tú dijiste que tu papá era empresario y emprendedor y digamos con todos los emprendedores que hemos hablado, eso puede influir bastante porque obviamente si el papá solo ha sido empleado, pues obviamente es más difícil transmitirle a la familia, oigan, es que yo voy a emprender, es como si les estuvieran diciendo Sí. lo peor, o sea, voy a consumir la peor droga posible, o sea, como, ¿qué? Se enloqueció. Entonces, él siendo mitad y mitad, ¿cómo fue ese relacionamiento? O porque, pues tú dijiste que al principio estaba más como hacia el otro lado. Entonces, pues, ¿cómo fue esa dinámica que me parece súper interesante? Bueno, iniciando porque mi papá es un crack, o sea, yo de verdad que mi papá es mi ejemplo a seguir y yo a él lo admiro demasiado, demasiado. Mi papá sí tuvo los dos mundos muy, muy claros y fue, él estuvo de presidente de empresas muchos años, empleado, pero también se quedó sin trabajo y emprendió y ahora tiene una empresa ya grande de él. Entonces, digamos que sí tuve la visión de los dos mundos. ¿Qué pasa? Que obviamente mi papá me hablaba también desde sus miedos, de decir, a mí me costó mucho emprender, ¿saben? Porque mi papá tuvo que emprender a sus 50 años, no a los 30 Mm, y no a los 26 como empecé yo, a los 25. Mi papá tuvo que emprender a los 30, a los 50, después de haber sido presidente de empresas toda su vida, donde al final estaba tranquilo porque siempre había un ingreso. Pero ¿qué pasa cuando tiene que emprender a los 50 años? Con 2 hijas, una esposa, un nivel de vida, unas cosas del día a día que ya habían, obviamente entra en pánico. Cuando yo le digo, voy a emprender, obviamente puede llegar a hablar desde sus miedos por un momento, de decir, yo no quisiera que mi hija pasara por cosas así, y sino que tuviera una estabilidad en su parte económica. Entonces, desde ese punto yo lo entendí, pero también entiendo que ahora mi maestro, y yo digo que mucho más que la universidad, también fue él, también es él, porque es que tenemos unas empresas que son totalmente distintas porque mi papá tiene una importadora de dulces y de chocolates y yo diseño, o sea, no tiene nada que ver, pero al final el estilo de hacer las cosas se ha vuelto muy parecida y yo trato como de aprender mucho de lo que él hace. Entonces, él obviamente lo que les digo, él sacó mucho aprendizaje de haber sido empleado, muchísimo, para lograr tener su emprendimiento, pero yo siento que yo aprendí de un emprendedor que traía su experiencia también. Entonces, como que al final, y vuelvo y digo, yo me he equivocado 8000 veces y he cometido un montón de errores y he perdido plata y he terminado mal con clientes, pero al final yo lo que trato de hacer, y ese es un consejo que me gustaría darles ya también es como a nivel energético, es, yo creo que de mi boca nunca ha salido que emprender es difícil, o yo nunca he dicho, es que el emprendimiento es tenaz, es que los impuestos te comen, que al final siento que no es porque no sea así, sino porque genuinamente yo no me siento conectada con ese pensamiento y eso no sale de mi boca y siento que no vibro en eso. Entonces, como no le pongo cuidado a que es difícil, no le mando la energía que es difícil, ¿saben? Entonces, si yo vibrara en es difícil emprender, es difícil hacerlo, siento yo que la vida me va a dar más de eso porque eso es lo que al final estoy vibrando yo. Pero yo no me conecto con eso, yo lo que hago es tratar de ser la mejor todos los días en lo que hago. ¿Y qué es la mejor? Mejor que ayer. Entonces trato de manejar mi equipo, trato de manejar mis cosas. Yo en este momento tengo un equipo de 10, 11 personas, donde yo digo, y siempre les digo, estoy dando lo mejor que puedo y lo mejor lo mejor que puedo con lo que tengo, ¿saben? Entonces yo no lo veo difícil, sino lo veo siempre como así es el camino.
así nunca va a salir de mí, y el equipo sabe, el equipo tiene prohibido decir esto es difícil, es que no sé qué es, que el cliente ni siquiera lo hacen porque es que no hay resonancia conmigo, no les voy a responder el comentario. Entonces yo siento que también es hacia qué punto nos enfocamos, y no digo que no sea retador, no digo que este camino sea, mejor dicho, no, nos echamos a dormir, no, 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 porque también depende de uno levantarse, conseguir la plata para pagar 11 nóminas, ¿sabes? O sea, también depende de uno qué estrategia se inventa, pero es cómo direccionas la energía de tu mente para que esas cosas no te quedes estancado en él. Es difícil, emprender es difícil porque entonces no lo hagas si vas a entrar con esa mentalidad. Es como mi punto de ver. Bueno, yo creo que ya pasando a la segunda etapa de cómo nace tu empresa y tengo entonces una pregunta, un comentario y no sé si te ha pasado mucho cuando la gente ve el nombre de tu perfil, Laura Casas Estudio, o sea, Ya sé hacia dónde va. exacto, entonces yo creo que me pasa y le pasa a mucha gente como, ¿será que es el apellido? ¿Será que es el nombre de la empresa? O sea, ¿alguna vez algún cliente te ha preguntado cómo, o sea, cómo funciona ahí? Claro, todo el mundo piensa, mucha gente, y me da risa porque yo nunca lo pensé así. Yo molesto y digo que yo ya venía firmada desde el cielo, como con lo que yo venía a hacer. Es mi apellido, pues mi apellido. Mm, No te creo, yo estaba convencido que era la marca. es mi apellido, es mi apellido. Wow, no, No, yo pensé que increíble. el apellido será que es el nombre, entonces cuando fui a buscarte en LinkedIn, no, si es el apellido, porque si aparece, si es que es el apellido. Es mi apellido, claro, yo soy Laura Casas, es decir, la gente se da cuenta cuando subo algo y tagueo a mi hermana. Entonces sale Daniela Casas y dicen, ¿cómo así? Pero no era tu nombre artístico. O cuando pongo el Instagram de mi papá o cosas así, es como, pero es el apellido. Entonces sí, claro, es mi apellido. Yo digo, yo molesto porque la gente como le parece curioso, yo digo, no, es que a mí me dieron, a mí me soplaron que venía a hacer. Entonces nada, es curioso, pero créeme que le pasa a mucha gente. Y bueno, entonces, ¿cómo fue esa aproximación a los primeros clientes? ¿Cómo comenzaste? Obviamente, pues comenzaste sola, lo que decías, el computador y un loguito detrás del computador. En el estudio de la casa de mis papás y yo ahí sentada esperando a ver cómo se empieza. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a los primeros clientes? Mis primeros clientes fueron mi familia y mis amigos. Entonces, mis primeros clientes fue la habitación de la bebé de mi primo que iban a hacer, fue un primo que quería que le hiciera una mesa, esos fueron mis primeros clientes. Hay algo que yo he aprendido mucho en la vida y es que uno tiene que tener muy buenas conexiones. Y cuando digo conexiones es que uno tiene que siempre tener relaciones buenas con las personas y saber que en algún momento te pueden ayudar y tú puedes ayudarle. Entonces, por ejemplo, buenas conexiones es que en la universidad yo hice un curso y había un colombiano de profesor que había trabajado toda su vida en Colombia y a mí me pareció súper chévere conocer más de él. Terminé tan bien como con él, ¿saben? Como tan cercanos, que él, al final cuando yo llegué a Colombia me dijo, Lau, yo tengo unos carpinteros muy buenos en Colombia por si los necesitas. Y yo empecé a trabajar con ellos. Entonces yo tengo, mi mentalidad es esa, que uno siempre tiene que tener buenas conexiones en todo, un carpintero chévere. Entonces no quedes mal con el carpintero porque al final después él puede ayudarte con el pintor o tú puedes, la vida da tantas vueltas que las conexiones son una nota. Y hablo de conexiones porque yo siento que uno conecta, ¿saben? Como cuando conectas con alguien a nivel espiritual, a nivel energético, cuando sientes esa conexión, guarda eso. Independientemente de que fue un mes, 2 meses, 10 meses, un día, eso son conexiones lindas. Entonces, él me dio los primeros contactos y yo empecé a trabajar con ellos y ahí empecé a aprender. Yo aprendí un montón de mis carpinteros, de mis pintores, ellos me enseñan todo, porque la verdad si yo no sabría hacer un mueble si no fuera por ellos. Es decir, a mí dime, ve y haces un sofá y no tengo ni idea. Voy, corto un pedazo de tela y digo, ¿y ahora qué espuma le meto? Pero entonces yo creo que ellos han sido mis maestros. Yo llevo trabajando con la mayoría de ellos ya 7 años. Y se han vuelto parte también de la familia, ¿saben? Como que de la familia de Laura Casas Estudio. Entonces ellos están ahí, nos sacan de líos. Es como, ¿qué hacemos? Nos comprometimos a esto. Entonces, no, eso no se puede hacer así. Y yo empecé con esas conexiones. Ellos me ayudaron un montón. Yo hacía las mesitas con ellos, fui aprendiendo. Claro que cometí errores, claro que me metieron las manos a la boca, claro que perdí plata, pero pues al final lo que yo siempre decía era como, y mis papás me decían es que esa es la única manera también de aprender, porque imagínate que todo fuera muy bonito y muy sencillo, al final se te quitarían las ganas de hacerlo.
porque cuando uno tiene todo tan bien, ya no es bien, porque no tienes con qué compararlo. Entonces, puede que tú tengas una semana muy linda, pero de pronto te salió una mesa mal, vas a valorar más cuando esa mesa salga bien. Entonces así fui creciendo y ya a raíz de eso empecé a conocer, mi primo me recomendaba al amigo y ya cuando salí de la familia ya era voz a voz, ya y yo ya no entendía cómo llegaban los clientes porque en ese momento yo no era fuerte en redes sociales, pero pues ya llega un punto en que se volvió voz a voz. ¿Y en qué momento decidiste contratar a la primera persona? Porque ese es un punto importante para los emprendimientos, tanto los que trabajamos como para muchos otros que hemos entrevistado, como porque es un gasto ya mucho más fuerte, a menos que, bueno, no sé, uno la tote desde el principio, pero digamos, si los ingresos van así sostenidos, pues sí, sí es un punto como de inflexión. Yo, en el momento en que yo decidí contratar a alguien, fue un momento en que yo me senté a llorar, a decir, no puedo más. Esto se me salió de control, yo no sé cómo hacerlo, me siguen llegando clientes y no sé qué hacer, y empecé a fallar en algunos procesos que para mí eran sencillos antes. Entonces, cuando yo tengo eso y hay un error que nos pasa a muchos creativos, y es que creemos que solo lo hacemos bien nosotros, porque es una cosa que viene de la mente, no viene de algo que te aprendiste en un libro. ¿Sabes? Es como más difícil si tú sabes que la fórmula es esta, pues Pepito, Ana María, Juanito se saben la fórmula, pero cuando es un tema creativo, uno puede caer en ese error de pensar que solo lo voy a hacer bien yo. Entonces, cuesta delegar. Cuando eso me pasó a mí, yo dije, yo no voy a contratar a nadie porque ¿quién va a diseñar como yo? Y no digo que es que yo lo hiciera muy bien, no, y la otra persona no, pero entiéndanme el concepto de el diseño tiene un movimiento, un estilo, unas cosas que están saliendo de mí. Entonces, ¿cómo le explico a la otra persona qué es lo que yo estoy tratando de decir? Hasta que llegué a un punto en que la vida me hizo delegar, porque es que ya los clientes entonces se molestaban porque yo no entregaba a tiempo, ya los procesos eran más lentos. em, y vuelvo con mis papás que han sido mis maestros que fue y me dijeron, tú decides, puedes o tener 2 clientes nada más al mes y los tendrás toda tu vida y vas cambiando y lo vas haciendo bien, o tienes más gente en el equipo y tienes más clientes. Entonces me sonó, yo dije como bueno y contraté una niña. Ahí yo ya tenía un poquito más de gente en redes sociales, entonces ya puse un post y alguien llegó, ya, y yo te quiero ayudar y a prueba y error. O sea, yo ni siquiera sabía cómo liderar a alguien. Entonces era aquí, terminamos volviéndonos tan amigas que tocó separar eso, porque ya éramos amigas, Mm. perdimos como el tema, ya éramos tan amigas que entonces si yo decía algo y no le parecía, pues no lo hacía, o yo me ofendía o peleábamos, o sea, ya la relación no funcionaba como un profesional. Entonces yo empecé así y en la pandemia fue donde empecé a constituir mi equipo. Yo en la pandemia llegué a contratar 3 personas y no nos conocimos, sino hasta el final de la pandemia. Era todo virtual, virtual. Yo me acuerdo la primera vez que los vi, fue raro porque era como, hola, eres tú, ¿sabes? Como qué raro, llevamos tanto tiempo juntas, pero nunca nos habíamos visto. Y ahí sí, ya en la pandemia mi negocio fue como boom, en la pandemia fue mi crecimiento más grande en redes sociales, en campañas, en clientes. Y ahí ya empezó a crecer el equipo y ya digamos que muchas veces digo como, ok, está llegando más gente, voy a invertir en esta persona, de pronto porque uno a veces se asusta y uno dice, pero ¿cómo pago? ¿Pero qué hago? ¿Pero si me alcanza? Muchas veces uno dice, uno tiene que ser organizado, tener también su plata ahorrada, guardada, invertida, lo que sea, pero también decir, bueno, voy a invertir 6 meses en esta persona, con lo que tengo acá ahorrado, lo he hecho, como para quitarte un poquito el miedo de que tal no pueda pagar, ¿sabes? Entonces tú dices, no, pues tengo cómo hacerlo unos 6 meses y en 6 meses miro, pero eso empieza a fluir, eso empieza a fluir, eso empieza a fluir y ya eso es una bola de nieve y yo ya por proyectos voy contratando personas nuevas. Pero digamos, en esa etapa de la pandemia, que obviamente pues la cuarentena, todo el mundo encerrado, ¿qué pensaste en ese momento? Como, pues obviamente no puedes ir a la casa de nadie, no puedes como Yo diseñar. me, lo que pasa es que yo me inventé un proceso distinto porque como tantas personas estaban en su casa y tantas personas no les gustaba su casa, pero no se habían dado cuenta, yo empecé a hacer asesorías virtuales. Y lo bueno es que todas las tiendas de muebles seguían trabajando. Entonces, ¿qué hacía yo? Tú me mostrabas tu casa por una hora, por video, hablábamos así como estamos hablando nosotros, y yo te decía, vamos a poner esto, vamos a cambiar esto, cambia la iluminación, pintemos. Y ellos compraban en el link de la tienda y llegaba y lo instalaban y ya. Entonces era, la verdad, fluía.
y yo les ayudaba con mi equipo a cambiar esos rincones donde se la iban a pasar más tiempo para que fueran cosas mucho más sanas y equilibradas, y pues la gente lo disfrutaba un montón. Claro, porque de pronto el momento como Mm. mide los espacios, o sea, no es lo mismo tú viendo con el celular, porque ellos te dicen, no, mide tanto, pero no es como lo mismo tú estar viéndolo pues presencialmente. Entonces, Sí, claro, pero mira que ahí le quité todo el miedo a la virtualidad, y ahora a mí me muestran un espacio y yo ya sé más o menos cuánto mide, puedo cotizarlo, porque ya se volvió del día a día. Entonces la persona, no, pero no tienes que venir. Y le dije, yo voy a ir en el proceso, pero yo no, para cotizarte puedo verlo así, porque ya mi ojo se acostumbró. Yo veía 5 asesorías al día. Yo al final ese era mi plan del día de la cuarentena, ver 5 apartamentos, y yo, pues hacer esto, bueno, el otro, bueno, no, 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 no. Entonces ya mi ojo se acostumbró también a ver el tamaño, a ver cómo funcionaba, a ver todo a través de la pantalla. Volviendo a ese tema de la contratación, me quedó la duda y es, al final, ¿cuál es tu aproximación? ¿Tú capacitas y, digamos, transmites eso que al principio, pues tú decías como que te causaba miedo y era como, esta persona no lo va a hacer igual que yo, entonces le va a enseñar cómo hacerlo similar a mí? ¿O tú cuando contratas a alguien con su propio estilo, que tú digas como me gusta, cómo esta persona diseña? ¿Cómo haces para, pues, para que haya esa unidad de marca, mejor dicho? Sí, digamos que Laura Casas Estudio ya tiene un estilo, no de diseño, sino un estilo de trabajo muy claro, ¿saben? Trabajamos desde esto. Acepté y tengo claro que nadie lo va a hacer como yo, ni como Mariana, ni como Camila, ni como Juanita. Nadie lo va a hacer como nadie, que ahí está la esencia, ¿saben? Pero sí tengo también muy claro que mientras uno más claro tenga quién es y qué le gusta y qué va a hacer como empresa, más personas que se sincronicen y más personas como alineadas con eso van a llegar. Te pongo un ejemplo. Si ya yo tengo muy claro cómo es el trabajo, una persona que no crea en las energías simplemente no va a tocar la puerta, porque ¿qué tenemos en común? ¿Saben? O una persona que, por ejemplo, no le guste diseñar apartamentos, jamás llegaría a tocarme la puerta, empezando por ahí, porque pues yo hago apartamentos, restaurantes, espacios comerciales, pero si la persona ama solamente hacer cines, ¿me entiendes el ejemplo? No, nunca va a Sí. conectar. Entonces, empezando por ahí, la vida ya me ayuda a hacer un filtro. Luego, cuando ya están ahí, yo me reúno, hablo con la persona, que me gusta mucho escuchar su filosofía de vida, me gusta mucho porque si me dice, yo no creo en que los espacios cambien, pues, ¿para qué la va a tener ahí? Entonces, yo también trato de entender mucho cómo ven el diseño, cómo viven su día a día, cómo se relacionan con ellos mismos. En el estudio entramos a trabajar a las 9, 9:30, porque yo siempre les digo, dedíquense 7 de la mañana, 8 de la mañana a hacer algo por ustedes que les suba la energía para llegar al trabajo. ¿Saben? Entonces, siento que cómo están con ellos, cómo vibran con cada cosa, si son personas que se quejan todo el día, pues ¿para qué? Si yo lo que estoy tratando de enseñar es otra cosa. Entonces siento que también la parte personal de la persona influye, y ya el diseño, como nosotros no diseñamos como a mí me gusta o como le gusta a Juanita o como le gusta a Camila, sino como el cliente le va a funcionar. Entonces ahí va, lo que yo trato es que aprendan un poquito a leer el cliente. Entonces si el cliente dice, a mí me encanta el azul, pero a Juanita detesta el azul, lo siento, Juanita, es que vamos a diseñar para el cliente, porque es que él es el que va a estar 24 horas metido ahí. Entonces, a mí me va muy bien en el diseño, con mi equipo nos va demasiado bien. O sea, digamos que lo tenemos muy, muy organizado por eso mismo, porque yo no lo contrato por cómo diseñe como tal, sino cómo se relaciona y cómo es su filosofía de vida y cómo es su amor por el diseño y cómo es ese entendimiento de un cliente, y ahí sí entraría. Eso me parece muy chévere porque es muy aplicable a otros emprendimientos, Claro. donde muchas veces las pruebas son como muy técnicas, pero al final, pues eso es como pues lo más fácil, pues si la persona ya estudió un pregrado ya lo va a saber, pero es como cómo va a prestar ese servicio lo que hace, lo que puede Total, hacer una diferencia. total, y mira que una de las niñas que llegó a ser mi mano derecha, porque es que éramos ya así, y yo pensaba y ella lo hacía, ella pensaba y yo, o sea, éramos tan sincronizadas. Cuando ella hizo la entrevista, ella me dijo, yo jamás pensé que yo iba a pasar. Y eran 30 personas. Y yo le dije, ¿por qué? Y me decía, porque yo soy la que menos sé de todos los que están ahí. Y yo me puse a revisar, yo ni siquiera me acuerdo de qué era lo que dice toda la hoja de vida, porque no me fijo tanto en eso.
Entonces, no, y yo cuando me puse a ver la hoja de vida porque me causó curiosidad, ella sabía 2 programas, pero no había estudiado arquitectura, no había estudiado diseño como tal, pero su energía y su forma de hacer las cosas y de hablarme me enganchó tanto y al final nos sincronizamos tanto que eso fue lo que me gustó de ella, ¿saben? Y no digo que es que ahora yo no, que estudió esto, no le gusta, no sé, no, o sea, obviamente tiene que haber muchas cosas que se vayan como sincronizando, pero a lo que voy es, ella misma decía, sin yo haber hecho todo lo que estas otras 29 personas habían hecho, entré. Entonces ahí es eso, es como la conexión. Obviamente ahora tengo una niña que me ayuda también a revisar cada hoja de vida, a revisar, por ejemplo, cómo le van a AutoCAD, como en cositas así más técnicas de lo que hablamos, pero al final yo soy la que ella me ayuda a aterrizar a mí, por ejemplo, porque ella me dice, Lau, es que de verdad no sabe usar AutoCAD, pero va a ser un poquito complicado enseñarle. Entonces ella me aterriza porque yo soy muy Mm. emocional y yo digo, yo lo enseño así, le hacemos esto, o sea, como que para mí todo es posible en ese tipo de cosas. Yo digo, no, aprende, y me dice, sí, Lau, pero es que mientras aprende estamos colgados en 3 proyectos, entonces como que ella sí me aterriza, por eso digo que uno siempre tiene su polo a tierra en algún lugar, pero hacemos un muy buen mix como para meterle toda la parte que yo siento de la persona y lo que puede llegar a ayudar y aportar y aprender. Bueno, tú hablas un poco, que tenía esa pregunta como hacia futuro, solo he visto que te centras más que todo como en casas, en esos espacios, o también trabajas como en empresas, porque, o sea, nunca he fijado de pronto tu perfil, o si lo hacen como en empresas y todo eso. Nosotros antes de la pandemia trabajábamos el 90% en espacios comerciales y oficinas. Era nuestro diseño, oficinas, espacios comerciales, tiendas, pero a raíz de la pandemia se nos volcó 90% viviendas y ya el resto oficinas y demás. Yo siento que también la gente como que paró un poquito el tema de diseñar una super tienda, una super oficina, porque es que ya la gente no va tanto tampoco. Hasta ahorita se está como volviendo a revisar el tema de las oficinas. Pero entonces se volcó a eso, pero no es porque no lo hagamos, sino porque es como lo que hay en el mercado que se está moviendo las necesidades. Bueno, y una pregunta que me surge, ¿cuál ha sido como tu momento más duro, digamos, desde que hiciste la empresa, que pues además del momento que dijiste, no puedo más, necesito ayuda? Es decir, como algún cliente, algún momento dijiste, no, esto fue lo peor, y cuál ha sido tu mejor momento, que has dicho, como lo logré, lo que pensabas, como tu papá, todas las dudas, como este ha sido como el mejor logro que he podido tener. Mi momento más difícil ha sido con unos clientes, no hace mucho tiempo, eso fue hace por ahí 2 años, con unos clientes que no vivían en Bogotá. Fue mis primeros trabajos en ejecutarlos fuera. Que una cosa es hacer el diseño, yo hago diseños en todas partes del mundo, o sea, y apoyo a la ejecución. Digamos, hace esto, pinta aquí, tanana. Pero ya ese fue un proyecto que yo dije, yo lo hago, y no era en Bogotá. Yo empecé a cotizar con ellos, el diseño, todo empezó como medio a fluir y tanana, pero cuando ya era el momento de ejecución, una de las niñas que trabajaba conmigo, estábamos en ese momento en el cambio nos estábamos certificando ya como, o sea, estábamos ya pasando a ser una empresa legal, todo el tema de persona natural, pasamos a eso, o sea, como que estábamos en un cambio. Y la consultora que trabajaba conmigo mandó la cotización donde decía IVA incluido y el IVA no estaba incluido. Entonces, y era un proyecto, ponle que de 90 millones de Mm. pesos. Entonces, cuando yo me siento a revisar, y el IVA era muy alto y yo no podía asumir eso porque entraba en pérdidas. O sea, y los clientes se empezaron a molestar, se empezaron a molestar. Obviamente yo entré en pánico también. Ahí empecé yo a decir, ok, yo tengo que también tener una parte legal, tengo que también tener un contador bien estable, o sea, como que ahí yo me senté con varias personas como del tema y empezamos a revisar qué hacer. Obviamente me tocó decir, miren, qué pena, pero no incluye. O sea, si no lo quieren hacer conmigo, no lo hagan, pero no puedo, o sea, eran 20 no sé cuántos millones. Pero hay 20 millones de pesos. Ajá, entonces era un tema muy alto que no había cómo. Al final, entonces, la niña empezó, ay, lo hice mal, no sé qué, y entonces como un crisis en el estudio. Bueno, se solucionó, pero entonces ahí, yo también digo que uno también tiene que aprender a decir que no, que cuando emprendemos nos cuesta porque pensamos que todos son oportunidades de crecimiento, pero también aprender a decir que no es la mejor oportunidad de crecer.
En ese momento yo no dije que, yo empecé a ver que los clientes no estaban, es decir, estaban ya faltando el respeto con muchas cosas y muchos no negociables se los estaban pasando por el lado, con el tema de las niñas, como ya empezaron a hablarnos, como ya Mm. empezaban, y yo dije, claro, están bravos, pero pues ahí uno también conoce a la gente. Y yo tuve la oportunidad de cancelar ese contrato y decir, bueno, no lo hago, pero dije, ¿cómo voy a decirle que no a esta oportunidad? Y me lancé sabiendo que todo el mundo me decía que no. Me lancé a hacerlo y ha sido el proyecto más duro que literalmente ya los clientes quedaron tan indispuestos conmigo que ya eran gritos de su lado a mi equipo, a mí, mm, horrible, asqueroso todo, pésimo, ladrones, o sea, de tipo de esas palabras hacia el equipo, hasta yo llegar a un punto ya en el apartamento de ellos de sentarme a llorar en el sofá, casi con banderita blanca, a decir no más. No más, no me aguanto un grito más, no me aguanto una ofensa más, no más, al frente de los clientes y al frente del equipo, que fue como mi caída y mi mostrada de vulnerabilidad más grande, que al final el equipo se dio cuenta que yo también soy muy vulnerable y la vulnerabilidad hay que respetarla y eso es como, yo siento que es lo más lindo que puede mostrar una persona, ¿saben? Como no estoy pudiendo, o sea, no puedo. Me puse a llorar en un sofá con todo el equipo al frente, los clientes al frente y yo dije, no aguanto más. O sea, ya llevábamos 3 semanas de instalación donde todo era horrible, todo era asqueroso, todo era ladrones, todo era horrible, horrible. Y ya ustedes saben que una persona que ya te diga 2 o 3 cosas con falta de respeto, ya está ahí, no hay ya vuelta atrás. Pero entonces ya ahí yo dije, yo no más, ya empecé a perder plata, empezaron a pedir todo de regreso, sabiendo que las cosas no estaban mal, pedía y decían que sí, que sí, que sí, que horrible, que horrible. Entonces ya yo entré en crisis, el estudio entró en crisis, todo el mundo entró en crisis, era un proyecto muy grande, y en todo entró en crisis. Entonces yo tocó empezar a llamar abogados, tocó, mejor dicho, revisar cada parte del contrato, qué era lo que había pasado. Entonces ahí nos dimos cuenta que habíamos cometido errores en el contrato, como por ejemplo poner una especificación de una pintura pero sin poner la marca. Entonces luego ellos se agarraban de la marca, ¿me entienden? Y yo al fin, cuando alguien quiere pelear, hay millones de formas para hacerlo. Y las encontraron. Entonces al final yo hasta ellos les dije, ya no puedo más, se los pido, no más. O sea, no más, no hablemos más, no, ya. No, pero no sé qué, no, pero nada, pero tú, o sea, y al final terminamos con peleas, terminamos ya con devolver mucha plata, con devolver muebles, con pelear yo con mis proveedores, unos proveedores míos se quebraron, mejor dicho, fue fuerte, pero desde ese momento, Laura Casas Estudio es otra cosa. En mi estudio no se pasa un papel sin revisar, en mi estudio no se pasa un proyecto sin un contrato, en mi estudio se mandan los copias de los WhatsApps con los clientes todas las semanas al correo. O sea, que si no hubiera sido por esos clientes, en este momento nosotros no seríamos lo que somos. Tenemos un paso a paso, todo está cronometrado, se firman términos y condiciones cada paso que se da, no se comienza sin o sea, estamos tan organizadas que yo a ellos les llamo la maestría y cuando el equipo habla, yo les digo, recuerden la maestría, que ya la hicimos y no queremos repetir la maestría. Entonces, al final, eso ha sido lo más duro, pero que nos llevó a ser lo que somos ahora. Esa historia me parece increíble, un aprendizaje también que va muy de la mano con este podcast, porque pues obviamente uno como emprendedor de pronto al principio, y está bien que al principio de determinado tiempo no le dé tanta prioridad a los temas legales, contables, pero ya ¿Mm? en cierto punto comienzan a cobrar mucha importancia. Si ya es un Correcto. contrato de 90 millones, No, y pues, era solo ¿qué los pasa si sale muebles, mal? pero más la obra, más todo. O sea, era el contrato, Sí. en ese momento era el más grande que yo había tenido hasta ese punto. No, yo siento que esto le va a servir muchísimo a muchos emprendedores que escuchen, pues en general todo el podcast y esta parte también seguramente pues lo tendrán en su cabeza para saber, bueno, puede que al principio no tenga la plata para esto, pero siempre es como una prioridad y sobre todo si ya se viene algo grande, pues Total. hacerlo. Y que haciéndolo bien te lleva a cosas grandes. Al final, en este momento yo pago
un abogado mensual, así no haya, o sea, eso ya no, ya entra dentro del presupuesto mensual de la empresa, ¿saben? Porque pues al final es que eso puede llevarnos muy, muy abajo o muy arriba, no hay opciones. Entonces yo sí me cuido mucho, me volví muy prevenida con esas cosas, precavida. Mm, y hay una cosa que me gustó ya, era como literalmente decir que no es de las cosas más gratificantes al final de un proceso cuando tú estás sintiendo que tienes que decir que no. Porque ahí voy en contra de mi papá. Mi papá siempre dice, ¿cómo vas a decir que no? Negocio es negocio, eso, porque él Como a un es cliente, ¿cierto? a un cliente. ¿Cómo Mm. le vas a...? Yo, papá, imagínate, me llegó este cliente, pero súper grosero. Dile que no sea grosero, pero dile que sí. Imagínate, los clientes, cliente, eso es negocio, negocio. Y yo voy en contra y siempre le he dicho, estoy totalmente en contra de eso. Porque para mi filosofía de vida, yo no voy a enganchar. A ver, estamos hablando de que a mi papá no va a decir que no a un negocio grandísimo si el man es grosero, porque es que literalmente a él no le importa, o sea, él no se va a enganchar con eso, porque él tiene una mente tan racional que él va a lo que va, a sus números, a sus cosas, pero yo no. Yo siento demasiado. Entonces, si yo tengo un cliente que es grosero y yo no le digo que no y me engancho, yo voy a tener 6 meses de proceso donde voy a estar con la energía en el piso. Y eso no lo paga 90 millones de pesos, 30 millones de pesos, 10 millones de pesos. Entonces, es aprender a saber con quién es tu tipo de cliente según tu personalidad también, según la personalidad de tu empresa, porque la empresa tiene una personalidad totalmente distinta a uno. O sea, yo siento que son almas distintas y así lo trabajo yo. Pero, ¿cómo son los clientes que le gustan a Laura Casas Estudio? Porque si Laura Casas Estudio está hablando de cómo las energías y de cómo te va a ayudar a sentirte mejor, pero el cliente te está gritando ladrona en la cara, ahí hay algo que no está cuadrando, ahí hay algo que no está haciendo clic. Entonces, a lo que voy Estoy es, tan de acuerdo con eso porque es como que entonces la única prioridad del negocio es como la plata por encima de cualquier cosa y eso va en contra de cualquier filosofía personal, inclusive la misma emprendimiento. Y estás tocando sobre un punto que muchos emprendedores tienen mucha inseguridad porque es tal cual es como el camino tradicional, como uno no le puede decir a un cliente que no. O sea, es mejor dicho, la y es persona que, está loca el que haga eso. esa es una mentalidad de nuestros papás, ¿sabes? Y de empresas así mucho más, porque es que a lo que voy es, ¿ustedes creen que mi papá, si se va a traer un contenedor de chocolates, le va a importar que uno de la empresa de chocolates sea grosero con él? No, porque es que no es un servicio. Al final él viene con sus chocolatitos. O sea, Siento que mucho, o sea, como el modelo de negocio va a cambiar. O sea, si tú vendes un producto, el producto está bien hecho, me trae, exacto. pero yo tengo que ir a prestar un servicio, tengo que hacer que la casa sea agradable para todo el mundo, pero no hay una conexión con la persona. Pues al final tú no vas a sentir que el trabajo está bien para ellos, ni tampoco de ellos de parte tuya. Entonces, obviamente, entiendo a tu papá y entiendo tu punto. O sea, no es lo mismo tú, listo, va Pa- el carro está, el chocolate está, no, pues ya está, sí. el producto ya está Pero hecho. no crean, hay tipos de negocios que igual excluyen a a sus clientes siendo productos. Por ejemplo, Ferrari no le vende un Ferrari a cualquier persona. O sea, Bueno, yo me voy más de la tendencia de que aplica a ambas áreas. claro, pero digamos un tema de lujo, o sea, las marcas de lujo pues lo miran diferente, pues no se lo venden a todo el mundo porque tienen que mantener un estatus de la marca que tienen. Es más, como, no me trato grosero, no, pues la gente puede ser, quién sabe quién tiene Ferrari hoy en día, simplemente porque le genera a la marca pues mayor valor. Pero entiendo tu punto, o sea, ir a hacer que una casa se sienta más agradable y que la persona que lo trate uno mal, pues nunca vas a lograr ese objetivo. Y es que yo tampoco voy a poder diseñar, a ver, yo tengo que estar muy equilibrada también en el proceso de diseño porque es que todo viene de mis emociones también. Así como cuando, por ejemplo, yo estoy un día triste y nostálgica y eso es el mejor día para seguir escribiendo mi libro. No me estoy tan conectada con mi sentir que me sale así el libro. Pero, por ejemplo, no diseño también para alguien más. Entonces, yo tengo que estar también muy responsable con lo mío, por eso tengo un equipo porque si nos sincronizamos todos en la tristeza, pues no. Entonces, si yo un día no estoy bien, hay alguien más que sí está sosteniendo ese proyecto. Y eso es bonito, por eso trabajamos en equipo. Entonces, yo digo como, si yo no estoy sincronizada y si yo veo, para no irnos del tema, si yo le digo que sí a todos los clientes sin que hayan pasado un filtro energético, por decir así, ni ellos van a quedar bien, ni yo voy a quedar bien. ¿De qué sirve
20 millones de pesos en el medio, donde ellos van a quedar frustrados y yo voy a quedar mamada con problemas, triste, con energía negativa también para todo el proceso del equipo, peleando con el equipo. No tiene sentido. No, y al final genera un desgaste, o sea, claro, es el dinero, pero de pronto desgasta, no sé, el tiempo, el proceso, entonces el dinero. Todo, el equipo se ve totalmente sin energía. Yo a veces yo a veces, una vez me pasó con otro cliente, no era un cliente malo para nada, pero no le gustaba nada de lo que hacíamos. Y en una reunión decía, sí, divino, gracias. Y en la otra, ¿saben qué? Pensé y no me gusta nada. Y nosotros trabajábamos de semana a semana y era como, y cuando yo me volteé a ver el equipo tan desgastado y cada vez que decíamos la palabra de esta persona era como, no. Y yo dije, Mm. aquí entonces estamos haciendo algo mal. Llamé al cliente y le dije, tú estás desgastado, nosotros estamos desgastados como equipo, no estamos conectando, toma tu plata. Nosotros hemos trabajado hasta este punto, me parece que lo más justo es que pagues de aquí a este punto y nosotros devolvemos de aquí a este punto. Pero no, no, Laura, pero ¿cómo se te ocurre? Al final es un diseño, pueden haber más propuestas y le dije, es que ya no se trata de la cantidad de propuestas, se trata de que ya ustedes están como clientes desgastados y nosotros estamos desgastados como equipo. Y le dije, no todo el mundo es para todo el mundo. No todas las diseñadoras son para todos los clientes, no todos los clientes son para todas las diseñadoras. Y está bien, es perfecto. Yo por eso no creo en la competencia. Yo con las niñas, con las empresas que son mi competencia, me reúno una vez al mes a comparar números, a ver qué es mejor, vámonos por este lado, o mejor hagamos esto, o cómo están tus números, o cómo te fue con el equipo, o cómo estás contratando. Yo hablo con mis dos competencias, vuelvo y digo, todo el tiempo. Me llama, Lau, tienes un pintor, me quedó mal, claro, no sé qué hacer, tengo que hacer un stand y nunca lo he hecho. Lau, hazlo así, Pepita, hazlo así. Entonces a lo que voy es de ahí, yo siento que para todos para todos hay. Y yo creo que ya si tú vienes a aprender en tu vida algo de Laura Casas Estudio, llegará y te sincronizarás como cliente y como empresa. Pero si vienes a aprender de Pepito, pues te sincronizarás con Pepito. Así es la ley de la vida como yo la veo. Entonces, por eso uno no debe estar preocupado porque el otro tenga, porque se fue para ese cliente y no para mí, esa empresa y no para mí, pues porque al final seguramente no ibas a aprender ahí lo que necesitabas. Yo tengo una última pregunta y digamos, tú utilizabas un término diferente, sino que este tema a mí me gusta muchísimo y es como, o como lo energético y lo espiritual. Yo lo veo también como el mindset que uno se pone. Ujú. Entonces tú decías, por ejemplo, que quejarse o encasillar las actividades como esto es difícil. Por ejemplo, a mí me parece que es un mindset que uno no debería tener porque lo va a hacer más difícil. Yo opino igual. Eh, digamos, ¿cuáles otros tienes? Porque me parece que lo manejas mucho con esta herramienta y es bastante útil para los emprendedores. Exacto, como oigan, no digan que desde el principio que emprender va a ser súper difícil porque pues se va a volver más difícil. No digan que de pronto tiene esta dificultad, sino más bien como torcerla. ¿Tú cómo lo visualizas entonces? Sí, yo lo visualizo como, es decir, yo tampoco creo en el positivismo tóxico de que todo es Mm. flor, porque no existe, pero sí siento que estos últimos años he logrado como sincronizarme un poco con mi sentir y con mis ciclos de vida. Entonces yo, por ejemplo, entender mucho cómo funcionas tú, cómo está tu energía. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tanto nos enseñan ahora a seguir un ciclo, ¿sabes? Que es todo nuestro ciclo menstrual, que diferente en donde estés, pues tienes energía para diferentes cosas. Cuando tú logras sincronizar contigo, entenderte, también vas a aceptar y ser compasivo con cosas. Entonces, un ejemplo, yo no me quejo, a mí no me gusta quejarme cuando yo le digo a mi familia, si me escuchan quejarme o algo, por favor, díganme, o sea, si me estoy quejando mucho, alguien dígame, porque uno muchas veces entra y de hecho, no me quiero salir, pero esto me pareció muy chistoso. Yo me puse a pensar y la manera más fácil de romper el hielo con alguien o si tú vas en un Uber o si vas en un algo, la manera más fácil de romper el hielo es Mm. quejándote de algo. Uno no se da cuenta, pero uno, uy, este día tan frío, uy, no, qué trancón tan terrible. Es como que si uno dijera, ay, qué día tan lindo, o sea,
o ay, qué bien fluye, ¿sabes? Como que uno siempre tiende a quejarse de, uy, está haciendo como frío, no, uy, no estoy tan cansada, como si esa fuera la manera, pues, de romper el hielo con la gente, pero entonces estamos acostumbrados a eso de manera inconsciente. Entonces yo lo que digo es, no es decir todo el tiempo, qué belleza, qué vida tan divina, qué todo perfecto, porque eso al final no es así. Al final uno tiene ciclos donde a veces se siente poderosísima y a veces no. Entonces yo lo que digo es sí ir con el ciclo como te vayas sintiendo. Y yo a veces lo hablo en redes sociales y yo a veces dije, tuve un día súper retador hoy, me pasó esto, aprendí y lo vi de esta manera, o llegué a mi casa y me hice esta limpieza, o sea, como que les muestro que uno, pues no todo el tiempo está bien, pero es más en el quedarse, lo que tú dices, es más en el quedarse con esas creencias que tú lanzas al universo tan fuertes como todos los hombres son iguales, todos los clientes son así, tengo una persona muy cercana a mí que no hay día en que yo no, que yo he trabajado en ocasiones, que no hay día en que no me llame y me diga, qué desgracia, ¿no? Uf, qué desgracia los carpinteros, qué desgracia. Y yo una vez le dije, pues obviamente va a ser a mí nunca me ha pasado una desgracia porque no está dentro de mi léxico decir una desgracia y no está dentro de puede que sea difícil, que, no sé, pues pucha, hacer un mueble, pues es retador, hay que hacerlo, ¿saben? Pero no decir qué desgracia cada vez, entonces trato como de de cuidar mucho mis palabras, cuidar mucho y las creencias tan grandes que tú lanzas, porque uno no puede decir todos los hombres son iguales, la única que se lo va a creer eres tú y con esa mentalidad es que con esos lentes vas a comenzar a ver a los hombres. O es que todos los clientes se aprovechan. Tú misma te estás diciendo que te pongas esos lentes y todos los vas a ver como si se aprovecharan. Entonces es más como cuidar las palabras que tú dices, no entrar al positivismo tóxico de que, ay, no, todo está bien, no, todo, que eso también es desesperante, pero Y sí eso yo, puede tener un efecto que yo tenía un compañero hace mucho cuando trabajaba en firma, que él no se quejaba y decía, yo no me quejo, pero parecía una olla de presión. O sea, no, internamente él se quejaba bastante y era evidente. Entonces, no es pues también es, coherente, no, sí, no, eso tú dices, y uno también sabe cuando una persona está siendo genuina con lo que piensa y lo que siente y cuando simplemente es por decirlo, ¿sabes? Eso también se siente. Pero yo digo, es como tratar de estar lo más sincronizado y ser lo más leal a ti, o sea, lo que tú sientas, lo que estés sintiendo en el momento y ya. Entonces vuelvo y digo, tengo días en que digo, ay no, y la mente también hace jugadas, tengo días en que digo, ay no, Dios mío, ¿será que yo no soy tan buena en esto? Y digo, bueno, ¿qué me estoy diciendo? O sea, pero pues me llegan también pensamientos, pero no me quedo ahí, no me quedo, no, es que no soy tan buena, no, es que no, a que ahí se vuelve una creencia. Bueno, yo tengo ya dos preguntas para ir terminando. Esta normalmente la hace Danieles. Para ti, ¿qué es el éxito? O sea, en este momento, ¿cómo verías un éxito para tu empresa y cómo te verías en un futuro, Laura Casas, estudio, como en el futuro, cómo te verías? Yo digo que éxito es hacer eso que a uno realmente lo hace como vibrar, ¿sabes? En el momento en que yo no sienta nervios, yo digo que esos nervios chéveres como de entregar algo, un proyecto, eso, cuando ya no, no sientas eso que te está moviendo por dentro, pues ya al final no estás siendo exitoso por más de que tengas millones de dólares en la cuenta, pues porque ¿de qué sirve, sabes? Al final estás teniendo una vida que no te hace feliz, que no te hace vibrar, que no estás como sintiendo tu proceso, entonces ahí no estás siendo tan exitoso. Es como estar sincronizado con lo que estás pensando, sintiendo, que tus clientes también se sientan así, verles la sonrisa, o sea, siento que todo entra en sincronía. Ahí está el éxito para mí. ¿Y cómo me veo? Yo creo que en el camino que voy, pero con un equipo más grande, más proyectos, estoy pues sacando mi libro, entonces con el libro afuera, dando más cursos y talleres, trabajando en otros países, o sea, haciendo más de esto que estoy haciendo, pero pues a mayor escala, me parecería como que es el camino hacia el que quiero ir. Y bueno, ¿qué consejo? Bueno, todo lo que has dicho, la verdad, siento que es muy inspirador a las personas, lo que dices, como lo que hablábamos con Daniel, es como, no es difícil, no es duro, es todo es un proceso. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor? O sea, ¿qué les dirías al momento que empieza a funcionar, cuando pasas de persona natural a persona jurídica, que es un gran paso, todo eso? ¿Qué les dirías?
Yo más bien les daría el consejo cuando eso no ha pasado, porque es ahí cuando uno más se frustra. Y yo creo que es ahí donde yo digo, no renuncien tan fácil. Es decir, hoy en día estamos tan acostumbrados a que todo sea en la inmediatez, que a mí también me pasa mucho, que yo digo, si yo me hubiera rendido las 300 veces que me dije que que esto no era para mí, porque yo a veces decía, no, no, yo cómo voy a ser líder, cómo voy a ser Mm. jefe, cómo se hace. Prefiero no, porque el camino más fácil siempre va a ser más atractivo. Y camino fácil dependiendo de cada uno. En mi caso podía ser, no, pues me busco un estudio y diseño ahí ya, pero eso no era lo que yo quería. Entonces yo digo que el consejo es que no se rindan a la primera frustrada, porque se van a frustrar muchas veces. Y eso es chévere, porque pues al final si uno tiene un objetivo claro de qué quiero llegar a ser, de qué quiero, y te alimentas eso y sientes esas emociones, pues al final esa frustración va a pasar y vas a volver a sentir eso. Entonces, como no se rindan, porque por eso es que tantas empresas pequeñas también no crecen, porque es que sí, puede que me quebré, bueno, vuelve, inténtelo. Revisa nuevamente el contrato de tu empresa, de tu vida, de tus cosas y vuelva a hacerlo para adelante. Entonces, yo digo ¿qué es eso? Es como que no se rindan después de las frustraciones que habrán muchas. Bueno, por último, Laura, para todos los que nos están escuchando y quieran contratar de tus servicios, también quieran de pronto seguirte a ti en cuentas personales, en redes sociales, ¿dónde te podrían buscar para ambas cosas? Bueno, en Instagram me pueden buscar en Laura Casas, rayita abajo, estudio, sin la E, estudio. Ahí yo doy tips, es súper divertido porque la gente va a aprender desde cómo hacer que su casa huela espectacular hasta cómo pintar, cómo cambiar. Y ahí me pueden encontrar si quieren diseño de interiores, remodelación, cualquier otro servicio, los talleres que saco. Ahorita tengo un taller muy bonito el 25 de marzo, donde vamos a aprender todo esto de los espacios, cómo sentir la energía de los espacios, cómo elegir bien la decoración, los colores según lo que queramos sentir. Entonces siempre voy sacando varias cosas para que puedan ir haciéndolo. No, listo, Laura. Entonces, nada, pues muchas gracias. La verdad, siento que es muy inspirador como toda la historia que nos cuentas de todo tu proceso, tanto personal como de empresaria. Muy chévere, que ojalá la gente tenga esa energía que tú tienes, que inspiras de poder crecer como de una manera como sensible, sostenible, como no pensar que todo es 100% malo ni 100% bueno. Entonces, no, pues gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes de verdad por el espacio. Son temas que me gustan hablar mucho y también aprendo mucho de ustedes y de sus preguntas. Me hacen como pensar. Entonces me parece muy chévere. Muchísimas gracias y bueno, espero verlos nuevamente pronto. Gracias, Laura. Chao, que estén bien.